Listo. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, chamacos. Pues entonces vamos a empezar con el tema de aparato respiratorio, ¿vale? Con esto con este tema sería el segundo tema que vemos acerca ya de aparatos y sistemas. Y con este tema inauguramos el tercer bloque oficialmente, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con esto. Vamos a hablar acerca del aparato respiratorio, que el aparato respiratorio, como ustedes ya lo han visto en su formación académica previa, pues se va a encargar de intercambio gaseoso desde los pulmones hacia, más bien a través de los pulmones, desde la sangre hacia el medio ambiente externo y viceversa, ¿vale? Anatómicamente ustedes saben que el aparato respiratorio se compone de una serie de tubos y sacos que van a ir desde el exterior hasta el interior y más recóndito de nuestros pulmones para llevar a cabo esta actividad. Sus componentes son desde afuera hacia adentro, la cavidad nasal. Algunas bibliografías contemplan también la cavidad oral, aunque no es como tal parte del aparato respiratorio, pero sí tienen una conexión importante con él. Después viene la faringe en sus tres porciones, rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Después continuamos con la laringe, la tráquea, los pulmones, y de los pulmones vamos a ver todo el árbol bronquial, que está compuesto por los bronquios, los bronquiolos y las estructuras alveolares, ¿vale? Eso es lo que vamos a estudiar dentro de este tema. Ustedes saben que el aparato respiratorio va a llevar a cabo como función más importante, porque no es la única que lleva a cabo, pero es como la función más importante, va a llevar a cabo el proceso del intercambio gaseoso externo o la respiración externa, ¿vale? El aparato respiratorio va a tener una porción conductora que se va a encargar únicamente de llevar el aire desde el exterior hasta los pulmones y viceversa, y una porción respiratoria que es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que es a lo que se conoce como hematosis, ¿vale? A nivel de los alvéolos se va a llevar a cabo el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono para poder llevar así nuevamente oxígeno hasta nuestros órganos, tejidos y células de todo el cuerpo para que ocupen ese oxígeno como dentro de la respiración celular para la generación de energía como últimos aceptores de electrones y de la formación de dióxido de carbono, ¿vale? Este dióxido de carbono va a ser nuevamente liberado hacia la sangre y esta lo va a transportar otra vez hasta los pulmones para que a ese nivel sea liberado e intercambiado nuevamente por oxígeno y se repita el ciclo. ¿Para qué va? Entonces, esa es la función que tiene nuestro aparato respiratorio en general. Cada una de las porciones que tiene, pues cumple ciertas funciones y vamos a estarlos observando dentro de esta presentación. Entonces, vamos a empezar con la primera parte y la primera parte corresponde a la porción más alta y externa de nuestro aparato respiratorio, que es la cavidad nasal. La cavidad nasal, yo espero que también ya la hayan estudiado y lo recuerden del bloque de cabeza en anatomía. La cavidad nasal va a estar dividida en dos porciones por el tabique nasal. Tanto la porción cartilaginosa como la porción ósea van a dividir a mi cavidad nasal en dos porciones, una derecha y una izquierda. Las cavidades nasales van a tener una pared medial de cartílago y hueso y una pared lateral de hueso, y en la porción anterior y lateral va a ser de cartílago hialino, que está conformando las paredes de las alas de la nariz, ¿vale? En la porción lateral ósea de nuestras dos porciones de la cavidad nasal van a encontrarse unos repliegues o entrepaños óseos que se conocen como los cornetes nasales, ¿vale? Son tres: el superior, el medio y el inferior. La cavidad nasal está separada de la cavidad oral a través de un entrepaño que es óseo en la parte anterior
y muscular en la parte posterior, ¿de acuerdo? La cavidad nasal y la cavidad oral se comunican a nivel de la orofaringe. Si recuerdan, la parte anterior de la cavidad nasal, en donde se comunica con el exterior, se conoce como narinas, los dos orificios que se encuentran en esa comunicación, mientras que los orificios que van a estar comunicando la cavidad nasal con la rinofaringe se conocen como coanas, ¿de acuerdo? También acuérdense que a nivel de la rinofaringe tenemos la desembocadura de las trompas de Eustaquio, que provienen o que conectan con el oído medio. ¿Listo? También si recuerdan, a nivel de la faringe, bueno, ahorita que hablamos de faringe, o más bien, no es cierto. Bueno, sí, a nivel de la faringe tenemos un cúmulo de tejido linfoide en la pared posterior de la rinofaringe, que no es encapsulado y que se conoce como amígdala faringe, ¿de acuerdo? Que puede o no estar asociada a las amígdalas tubáricas, o estas pueden ser independientes de ella. Entonces, acuérdense que tenemos todas esas estructuras aquí componiendo la cavidad nasal y aledañas a ellos. Además, recordemos que en un adulto los huesos frontal, etmoidal, esfenoidal y cigomáticos van a tener huecos o cavidades que van a estar llenas de aire y que se van a conectar con la nariz, los cuales se denominan como senos paranasales. Perdón, dije malares, ¿verdad? No, maxilares, perdón. Entonces, acuérdense que también van a formar parte del aparato respiratorio por su comunicación y porque van a contribuir a disminuir, por un lado, el peso de los huesos del cráneo, y por el otro lado van a contribuir a ser cajas de resonancia para nuestra fonación y nuestra habla, ¿vale? La cavidad nasal, cada una de sus porciones, se va a dividir en una sección anterior, que se conoce como vestíbulo, y una porción posterior, que se conoce como cavidad nasal propiamente dicha, ¿de acuerdo? El vestíbulo, que es esta parte inicial y anterior, que va a comunicar con el exterior, se va a conformar de una pared de cartílago hialino y va a estar revestido por piel delgada, ¿vale? Es decir, un epitelio plano estratificado con estrato córneo, va a tener glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos. Los folículos pilosos a este nivel van a dar origen a pelos gruesos, bastante rígidos y pues digamos que relativamente largos, ¿vale? Que se conocen como vibrisas. Esos pelos, esas vibrisas, van a ocuparse de detener las grandes partículas que puedan ingresar a mi cavidad nasal, ¿vale? No sirven para detener cuerpos extraños que tú voluntariamente ingreses a tu cavidad nasal, porque pues tampoco son un enrejado de malla metálica, pero pues para todas aquellas partículas que viajan en el aire, sí va a servir como ese enrejado, como ese filtro primario para poder detener a las partículas más grandes, ¿vale? De ahí que no es adecuado quitarse esos pelos, ¿vale? O sea, yo sé que hay gente que agarra y que con cotonetes inclusive se inserta cera, ¿no? Y se agarra se pega todos los pelos y de repente los jalas y, híjole, se arrancan todo ahí. Pero lo que estás haciendo es desproteger a tu cavidad nasal del primer filtro que tiene contra partículas grandes, y entonces vas a hacer mucho más fácil el ingreso de estas hacia tu trayecto respiratorio. En cuanto a la cavidad nasal propiamente dicha, la porción que va después del vestíbulo y hasta las coanas, este va a estar formado sus paredes tanto por cartílago en la parte anterior como por hueso en la parte posterior, ¿vale? Su interior va a estar revestido por una mucosa que se conoce como mucosa respiratoria,
o también recibe el nombre de pituita rosada. Y esta mucosa respiratoria va a estar formada por un epitelio que se le denomina epitelio respiratorio, puesto que solamente se encuentra en esta serie de conductos, ¿vale? El epitelio respiratorio, como ya habíamos hablado previamente, se compone de un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes, ¿de acuerdo? Ese va a ser la definición del epitelio respiratorio. Además, este epitelio se va a asentar sobre una lámina propia de tejido conjuntivo muy, muy, muy vascularizado y que contiene abundantes glándulas serosas, mucosas, mixtas y mucho tejido linfoide, puesto que a este nivel están ingresando muchas partículas que están suspendidas en el aire que estamos respirando o internalizando hacia nuestros pulmones, ¿vale? La función de la cavidad nasal, y es por lo cual tiene gran cantidad de vasos sanguíneos en su lámina propia, además de la gran cantidad de células caliciformes que secretan moco, bueno, mucina más bien, y para formar moco, y de las glándulas mixtas que tenemos en la lámina propia, es humidificar, filtrar y calentar el aire que ingresa a mis pulmones. Esto lo logra, por un lado, humidifica, ya sea a través de la secreción de las glándulas mixtas y un poco a través de la secreción de las células caliciformes, aunque las células caliciformes más que nada van a estar haciendo el papel de filtrado de forma aquí, pues sí, física, al atrapar partículas suspendidas en en el aire que estamos respirando, ¿vale? Pero el otro proceso de humidificación del aire y de la misma mucosa respiratoria se da gracias a que estos vasos que hay en la lámina propia van a tener ciclos de dilatación y por ende tumefacción de la mucosa, que va a propiciar que haya escape del líquido vascular al intersticial y que con esto pueda mantener húmeda la cavidad nasal. ¿De acuerdo? Además, esta dilatación de los vasos a nivel de la mucosa va a permitir que también haya una transmisión del calor. Como ustedes vieron en anatomía, los vasos sanguíneos a nivel de la cavidad nasal transcurren de posterior a anterior en cuanto al flujo arterial predominantemente. Y esto también va a hacer que vaya en contra del flujo de entrada del aire, lo que va a hacer que por un sistema de contracorriente tengamos una transferencia por... ¿Cómo se transmite el calor? ¿Cuáles son las 3 vías por las que se transmite el calor? Chicos que cursaron física en la preparatoria. Es por radiación, ¿no? Vale, una es por radiación, pero pues mi nariz no... Ajá, ¿y? ¿Convección? Muy bien, perfecto. ¿Cómo crees que se transmite el calor aquí? Por conducción. Muy bien, porque va a estar en contacto con esto, pero también va a tener un poco de convección, ¿vale? No radiación, porque nosotros no irradiamos calor, bueno, no relativamente, ¿vale? Entonces, aquí se va a dar una transmisión de calor desde la sangre en los vasos sanguíneos de la mucosa hacia el aire que se está internalizando. ¿Para qué creen que sirvan los cornetes? Para aumentar la superficie de la mucosa. Una y dos, ¿qué otra función tienen? Me parece que La también precipitación, ay, perdón. no estoy segura, pero para calentar el aire que ingresa a nuestros... Ajá, muy bien, algo sí. así, ¿no? Sí, sí, también sirven para eso. ¿Y qué otra ibas a decir, Fer? Filtra, ¿no?
Filtra. Precipitación turbulenta. Muy bien, forman turbulencia y entonces esto hace que se precipiten las partículas más grandes, lo cual va a generar que haya una adhesión de estas al moco que se produce por estos elementos, tanto las células caliciformes como por las glándulas de la lámina propia, ¿vale? Y entonces, al precipitarse, pues son mucho más fácilmente eliminables. ¿Listo? Entonces, los corrientes sirven para eso, la turbulencia que genera, uno, hay un aumento de la superficie de contacto. Dos, hace que el acercamiento del aire sea mucho más efectivo, ¿no? Al hacer estos movimientos de turbulencia y además ayuda a precipitar las partículas grandes hacia el moco de la mucosa para que sean atrapados en ellas y posteriormente va a ser barrido todo este moco hacia la faringe para que ya sea que lo deglutamos, como lo hacemos constante y habitualmente, o lo expectores y lo escupas, ¿no? Cuando este es abundante, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos un corte de un ala nasal, en el cual podemos ver esta placa de ¿qué? ¿Qué tejido es este? ¿Cuál preguntó? El 6. ¿No saben qué tejido? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué tejido es el que está marcado con el número 6? ¿No es el respiratorio? No, ¿Óseo? no. Ahí hay una glándula, justo donde está su cursor, creo. Ahí donde está Barre. Esto sí es una glándula. ¿Pero qué es esto? ¿No es tejido linfoide? No, efectivamente no es tejido linfoide. Es una placa de cartílago hialino. Muy bien. Entonces estamos en el ala nasal, ¿verdad? Sobre el ala nasal tenemos piel, cosa que ahorita no reconocen, pero que así el siguiente tema ya tendrán que reconocer a la perfección, ¿vale? Esta piel va a tener glándulas sebáceas, ¿verdad? Va a tener algunos folículos pilosos, ¿vale? Tenemos músculos en la nariz. Sí, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos unas porciones de tejido muscular que están marcadas con el número 7. Y hacia adentro tenemos ya la cavidad nasal como tal. Esta cavidad nasal va a incluir un epitelio, que aquí se observa como un epitelio plano estratificado, ¿vale? Y observamos glándulas sebáceas y folículos pilosos. Por lo tanto, estoy a nivel del vestíbulo de nuestra cavidad nasal, ¿vale? En su pared lateral, porque estoy observando cartílago en esta porción y piel. Si estuviera en la porción cartilaginosa del tabique internasal o del tabique nasal, entonces no vería piel del otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa, Eduardo? Doctor, ¿en la región respiratoria de la cavidad nasal sigue habiendo glándulas sebáceas o ya no hay? No, en la porción respiratoria no. Gracias. Doctor, ¿el Vale. músculo es el músculo dilatador ¿Dilatador de qué? de los orificios? ¿De cuáles orificios? De la A ver, nariz. De las pero, narinas, ¿no? ¿Te pero refieres? no se llama así. ¿Cómo se Ajá. llama? ¿Narinas? Vale, de las narinas. Muy bien. Sí, yo sé que sé que son orificios y sé que están en la nariz, pero acuérdense que ustedes ya tienen que empezar a hablar un poco más propio en este sentido, ¿vale? Sí, son las que te van a ayudar a arrugar la nariz, ¿vale? Son esos músculos. Muy bien. A ver.
Aquí tenemos un corte, es coronal, de la cavidad nasal de un feto. ¿Qué tenemos aquí en medio? El tabique nasal. Vale. Y estas cosas contorneadas en la pared lateral, ¿qué son? Los cornetes. Los cornetes, ¿vale? Muy bien. Ya estamos a nivel medio de la cavidad nasal. Y el epitelio que tenemos aquí, pues vamos a adivinar que es respiratorio, ¿de acuerdo? Excepto en la parte superior y posterior de la nariz, donde tenemos otro epitelio que es especializado. Si me acerco a esta porción, vemos un epitelio de tipo plano estratificado, lo cual quiere decir que estamos a nivel del vestíbulo de nuestra nariz, ¿vale? A diferencia de este otro, que es un epitelio de qué tipo? Cilíndrico, pseudoestratificado, con glándulas caliciformes y cilios. Por lo tanto, es un epitelio de tipo respiratorio. Muy bien. ¿Que está sentado sobre qué? Sobre una lámina propia de tejido conjuntivo donde podemos observar abundantes glándulas. En este caso, ¿qué tipo de glándulas son? Serosas, muy bien. Son glándulas serosas porque tienen unos núcleos que se encuentran parabasales, redonditos, con una basofilia de predominio periférica y una o basal y una acidofilia apical, ¿verdad? Entonces son glándulas, en este caso, serosas. Y vean la gran cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran en esta lámina propia. Vean en este corte cómo tenemos hueso y después tenemos una gran lámina propia llena de muchos vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos van a recordar a las cavernas que tenemos, que tenemos los varones fenotípicos en el pene, ¿vale? Van a formar estos vasos un tejido eréctil, ¿vale? Que se tumefacta y que esta tumefacción va a ser alternada a uno u otro lado de la nariz. No sé si han notado que a lo largo del día, como que se nos tapa un lado de la nariz y luego se nos tapa el otro. Y así va, como que se tapa uno y se tapa otro. Obviamente sin mocos, ¿eh? O sea, como que uno está tapado y el otro se destapa y se tapa el otro. Eso se llama ciclo nasal y es porque hay un intervalo de tumefacción de estos vasos que va a permitir que esta cavidad nasal se mantenga húmeda y no se reseque el epitelio, ¿de acuerdo? Y esto está dado gracias a el ensanchamiento y dilatación de estos vasos sanguíneos que van a tener una característica de tejido eréctil, ¿vale? Entonces, no nada más tenemos tejido eréctil en el pene o en el clítoris en el caso de las mujeres, porque también tienen tejido eréctil ahí. También tenemos tejido eréctil en la nariz e inclusive lo vamos a ver más adelante a nivel de los pezones también vamos a tener tejido eréctil, ¿vale? Entonces, para que no se queden con la idea de que nada más el pene se erecta, no. También a nivel de la nariz, su mucosa sufre tumefacción y va a funcionar como ese tejido eréctil, ¿vale? Muy bien. En la región posterior y superior de nuestra cavidad nasal, es decir, en el techo de la cavidad nasal y el cornete superior, vamos a tener un epitelio que es algo distinto. Este epitelio no va a estar conteniendo glándulas caliciformes, va a ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, sí es cierto, pero no va a tener glándulas caliciformes y sus cilios no van a ser tan evidentes porque van a ser paralelos a la superficie de la lámina epitelial, ¿vale? Este epitelio se conoce como epitelio olfatorio o también denominado pituita amarilla. ¿Por qué? Porque las células que se conocen como sustentaculares van a tener gránulos con pigmento amarillo, posiblemente lipofuscina, que va a tornar de color amarillenta esta mucosa, ¿vale? Está conformado por tres tipos de células olfatorias,
células sustentaculares y células basales. Las células olfatorias en realidad son neuronas bipolares que se encuentran ahí en la mucosa olfatoria, cuya dendrita se encuentra hacia la zona externa de nuestro epitelio y el axón se dirige hacia la base de nuestro epitelio, perfora la lámina, se junta con otros axones para formar nervios o ramas, fibras nerviosas, y estas van a perforar la lámina cribosa del etmoides y se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio, ¿de acuerdo? Van a hacer sinapsis con las células o neuronas mitrales y de ahí, bueno, no es cierto, bueno, sí, con las células mitrales, pero a nivel de los glomérulos que tenemos en nuestro bulbo olfatorio, y ya las células mitrales se van a encargar de enviar esta señal hacia la corteza olfatoria para su ulterior, pues, interpretación. ¿Va que va? Las células olfatorias, estas neuronas bipolares, van a tener en su dendrita, en el extremo distal, antes de llegar a la superficie del epitelio, una dilatación. Esta dilatación se va a conocer como vesícula olfatoria, ¿vale? Este bulbo de aquí se va a conocer como vesícula olfatoria. Y a partir de la vesícula olfatoria va a emitir cilios. Cilios, unos 8 a 10 cilios, de forma, aquí los pusieron como peinados hacia atrás, pero va a ser de forma radial. Y estos cilios van a tener una conformación, al igual que otros cilios, de 9 dupletes periféricos más 2 cingletes centrales. Sin embargo, no vamos a encontrar dineína ciliar en estos cilios y por lo tanto van a ser cilios de tipo inmóvil. Inclusive, van a ir cambiando su estructura a medida que se van alejando de la vesícula olfatoria. Es decir, en su extremo, bueno, en su porción distal, van a encontrarse ya solamente 9 cingletes rodeando a los 2 cingletes centrales, y en la parte más distal, en el extremo distal, van a encontrar únicamente los 2 cingletes centrales, ¿vale? Se van afilando estos estereocilios. Estos estereocilios van a tener en su superficie externa los receptores para las sustancias odoríferas y que puedan ser captados para estimular a las neuronas, que van a despolarizarse y enviar la señal hacia el bulbo olfatorio. Al lado de estas células, o entre ellas, vamos a encontrar a las células sustentaculares, que van a ser células cilíndricas que tienen microvellosidades apicales, entre las cuales se encuentran los cilios de las neuronas bipolares o células olfatorias, y además van a contener de forma apical gránulos con pigmento amarillento, ¿vale? Van a funcionar como células de apoyo estructural, nutricional y también para el aislamiento en cierta forma eléctrico, como si fuesen una vaina, ¿no? De las células olfatorias, ¿de acuerdo? Entre las células olfatorias y las células sustentaculares, en sus bordes apicales, va a haber uniones oclusivas que van a estar formando una barrera de impermeabilidad entre el medio externo y el medio intercelular, ¿vale? A la superficie epitelial también van a estar desembocando los conductos de algunas glándulas que ahorita vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Muy bien. El tercer tipo de células que tenemos son las células basales, que se van a encargar de regenerar tanto las células bipolares como las células sustentaculares. Más o menos la vida media de una célula olfatoria es de unas 3 semanas, mientras que la vida media de una célula sustentacular es de aproximadamente 1 año. ¿Vale? Para eso me sirven las células basales, para reemplazar ese epitelio. Además, hay algunas bibliografías que mencionan que estas se clasifican en 2 tipos, las basales globosas y las basales horizontales. Las horizontales pues van a ser planas y muy cercanas a la membrana basal, mientras que las globosas van a ser un poco más piramidales y algo más elevadas. Sin embargo, ninguna de las basales va a llegar hasta la superficie epitelial. Si se percatan en este esquema, los núcleos de las sustentaculares se encuentran más apicales, después intermedias las de las células bipolares olfativas u olfatorias, y las basales pues se encuentran más hacia la membrana basal.
En la lámina propia del tejido de la mucosa olfatoria, vamos a tener un tejido, va a estar conformada, perdón, por un tejido conjuntivo que va a ser, pues, de laxo a denso, que va a ser irregular y que va a estar muy vascularizado. Va a contener gran cantidad de tejido linfoide y va a tener la presencia de los axones provenientes de las células olfatorias. Además, voy a tener la presencia de glándulas de Bowman a este nivel. Esas glándulas de Bowman o glándulas del epitelio olfatorio son de tipo seroso y se van a encargar de dos cosas. Uno, van a secretar inmunoglobulina E, lactoferrina y lisozima como elementos para la defensa contra las bacterias, sobre todo. Acuérdense que la lisozima es un bactericida y la lactoferrina funciona como un quelante de hierro, va a unir hierro y ustedes van a aprender más adelante que las bacterias necesitan al hierro como un elemento fundamental de su metabolismo. Al eliminar el hierro del medio, pues estamos evitando el crecimiento bacteriano. Además, también van a estar secretando una proteína que se conoce como proteína ligadora de odorante, que va a servir para que las partículas que van a producir la sensación de olor se mantengan mayor tiempo en la superficie epitelial para su reconocimiento y ulterior captación, transmisión y reconocimiento de la señal, ¿vale? Las células olfatorias van a tener en sus cilios estos receptores para las sustancias odoríferas u odorantes. Esos receptores van a ser específicos para ciertas partículas y al igual que como se vio en el linfoide, que los anticuerpos van a estar uniéndose exclusivamente a los antígenos con los cuales tienen compatibilidad, aquí también las sustancias odoríferas, van a tener una compatibilidad y unión únicamente con ciertas sustancias específicas. La unión de este receptor con su sustancia odorante específica va a generar que haya una serie de activación de canales a través de proteína G que van a desencadenar en una despolarización de estas células. Esa despolarización va a viajar a través de los axones, a través de los filetes de nervios que van a atravesar a la lámina cribosa del etmoides y van a llegar hasta los glomérulos en el bulbo olfatorio. Más o menos tenemos, si lo vieron en neuroanatomía, más o menos el bulbo olfatorio está comprendido por unos 1000 glomérulos que van a estar siendo especializados cada uno de ellos en un olor específico. Sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de identificar hasta 1 billón de olores. Esto se da por la combinación de nuestros receptores, ¿de acuerdo? Que se estén estimulando por las sustancias odoríferas y esa combinación me va a dar un olor en particular. Esos glomérulos que han sido estimulados pues van a enviar señales a través de hacia las células mitrales que van a enviar señales a su vez hacia la corteza olfatoria, ¿vale? Muy bien, para su interpretación de estos olores. Además, acuérdense que la sensación del sabor también va a ser fuertemente influenciada por los olores. Como vamos a ver más adelante en el aparato digestivo, cuando veamos cavidad oral y hablemos de percepción de los sabores, vamos a ver que realmente estamos percibiendo pocos sabores en general, y quien nos da la diferenciación adecuada para saber la diferencia entre una fresa, una frambuesa, una zarzamora, una mora azul, una grosella y todas estas frutillas del bosque van a ser el olor sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, va a participar no solamente en el proceso de la olfacción, sino también en el proceso de la identificación del sentido del gusto. Muy bien, aquí tenemos un corte de epitelio olfatorio. Vean cómo no hay células caliciformes y el epitelio es un epitelio bastante grueso, hasta unos 60 micrómetros de grosor, ¿vale? A diferencia del epitelio respiratorio que está acá atrás, vean, que es muy chaparrito, ¿vale? Entonces, y aquí sí tenemos células
caliciformes. Vean la diferencia. Entonces entre el epitelio olfatorio y el epitelio respiratorio. Y vean las glándulas que se encuentran aquí en la lámina propia, las glándulas de Baumann, que van a estar asociadas a este epitelio, además de los vasos sanguíneos que ya mencionamos. Vean nuevamente un acercamiento ahora al epitelio olfatorio. Vean la gran cantidad de células que conforman este epitelio, ¿vale? Los núcleos más superiores o más apicales van a corresponder a las células sustentaculares, mientras que las que se encuentran en medio y que tienen como ojo de lechuza, ya vieron, van a pertenecer a las células olfatorias. Finalmente, las que se encuentran más en la parte basal, pues va a corresponder a estas células basales de regeneración. Y después, pues va a venir, la lámina propia de tejido conjuntivo que tenemos en esta región. Igual, vean aquí, tenemos la oportunidad de observar cómo estas glándulas que se encuentran en la lámina propia, las glándulas de Baumann, van a abrir conductos hacia la superficie epitelial para ayudarnos, a fijar el olor, pero también a que se esté lavando continuamente esta superficie epitelial para que llegue la entrada de nuevos olores y su identificación. Listo. ¿Dudas con cavidad nasal? No. No, Todo perfectísimo. Yo sí tengo una duda. Dime. Hablaba de los vasos de la lámina y dijo así lo de los ciclos de dilatación, es que esa parte no la entendí. Ajá. Mira, esos vasos están ahí para que al dilatarse transmitan tanto humedad como calor, ¿vale? A la cavidad nasal. Si ustedes se han percatado cuando están resfriados, por ejemplo, y hay una disminución de la función, sobre todo de la lubricación de la nariz, su nariz se reseca y duele, ¿vale? Entonces, habitualmente eso no ocurre. Siempre nuestra mucosa nasal está húmeda, ¿vale? Y eso es gracias, en parte, a que hay una dilatación de los vasos sanguíneos de la lámina propia de la mucosa, que nos va a estar permitiendo que haya una transmisión de cierta porción de líquido intravascular hacia la superficie epitelial. Sin embargo, si nosotros dilatamos al mismo tiempo todos los vasos sanguíneos que tenemos a nivel de la lámina propia, pues esto va a bloquear la entrada del aire y la va a hacer muy reducida. Por lo tanto, mi cuerpo es inteligente y entonces lo que hace es que se va campechaneando, ¿no? Un lado y otro de la cavidad nasal. De tal suerte que cuando acá se dilata y se disminuye la luz de nuestra cavidad nasal, acá se encuentra abierta y puedo respirar adecuadamente. Después, aproximadamente unos 30 minutos posteriores, se contraen estos vasos y se dilatan los del otro lado para aumentar el espesor de la mucosa, y entonces ahora el que se reduce es el lado contrario y este se permanece abierto, y entonces eso se conoce como ciclo nasal, ¿vale? A esta alternancia entre la dilatación de los vasos de la lámina propia de la mucosa nasal para permitir la humectación y transmisión de calor hacia la misma cavidad nasal, ¿vale? No sé si quedó más claro, Viridiana. Sí, ya, gracias. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dime. doctor, si de todos modos el moco de forma natural se barre hacia la nasofaringe, o sea, y se traga, ¿no es Ajá. antihigiénico o perjudicial para la salud de alguna manera que las personas o los niños lo hagan a voluntad propia? O sea, da lo mismo, ¿no? Igual se va a hacer de forma natural. Sí, pero hay ocasiones en las que es más abundante. Y entonces ese no se va a ir hacia atrás de forma natural. Al menos que tú hagas el para jalarlo con presión negativa y después avientes el gargajo o te tragues la flema, como tú quieras, o el moco. Pero cuando es muy abundante se acumula y entonces pues sí hay que evacuarlo. Porque si no, se empieza a resecar y si se reseca, pues se endurece y ese sí no te lo vas a poder pasar hacia la faringe, ¿vale? Además, bueno, qué bueno que tocaste este tema porque es importante hablar. El moco, la mucina,
cuando se oxida y se deseca, se vuelve de color verdoso, ¿vale? Entonces, es normal que tengas la eliminación de moco desecado verde, porque ese es el color del moco. Lo que no es normal es que haya moco fluido o semilíquido de color verdoso o amarillento, porque eso refleja una infección. Pero el moco verde seco es normal, por así decirlo, porque cuando sufre estos procesos de desecación y oxidación, la mucina se torna verde, ¿vale? Entonces, para que no piensen que todo moco verde que sale de la nariz ya es infección. O sea, si está duro, pues menos. Si es fluido y te está escurriendo así, ¿no? Como a los niños que llaman que están las velas aquí todas derretidas, entonces eso sí nos puede estar hablando de alguna infección nasal o faríngea, ¿vale? Pero sí es adecuado que cuando hay un exceso lo puedas eliminar. Además, también digo, ahorita se supone que ustedes están en sus casas y casi no salen, ¿verdad? Pero habitualmente cuando andamos en la calle estamos expuestos a mayor grado de contaminación y de partículas suspendidas y de cuerpos extraños. Y entonces es recomendable que por las noches, por lo menos, se realice un aseo de la cavidad nasal. No estoy diciendo que se echen agua, ni que se laven con jabón y escobetilla y todo eso, sino únicamente con agua en la parte externa, realizar pues sí, como sonarse la nariz, ¿no? Para eliminar las partículas que hayan quedado atrapadas y ya endurecidas a nivel sobre todo del vestíbulo y de la parte anterior de la cavidad nasal propiamente dicha, para poder limpiar esto, ¿vale? Porque sí se pueden acumular y sobre todo se acumulan y se atoran a nivel de las vibrisas y entonces eso ya no es fácil de eliminar hacia la faringe. ¿Va que va? Sí, gracias, Doc. Perfecto. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? También no se metan el dedote a la nariz, por favor, porque lo meten y pican el bulbo, perdón, la mucosa olfatoria y la dañan, ¿vale? Y aunque se regeneran estas neuronas, pues literalmente están tocando el cerebro. Bueno, no el cerebro, pero el tejido nervioso que hay ahí. Entonces, Cerebro. no metan su dedo, por favor, a su nariz. Así nada más limpieza superficial por afuera. Nada de escarbarse ahí hasta sacarse una neurona, por ¿Qué favor. tanto puede lastimar? ¿Mande? ¿Qué tanto puede lastimar? Pues depende. Imagínate si tus uñas están largas, te puedes rasgar todo el epitelio y entonces, al final de cuentas, aunque sí hay cierta regeneración, pues puedes formar ahí cicatrices. Entonces, no es recomendable. Profe, ¿y con las pruebas para COVID también se daña? No. No, porque no tocan tu bulbo olfatorio, se van por el cornete medio hacia la faringe. Ok. Sí, no se van por el superior, se van por el medio y te tocan la faringe. ¿Ya se las han hecho? Sí, Sí, Ya, arde mucho. Sabrán. Pero es importante. Pues sí molesta, pero si tú te mueves y te estresas porque en cierta forma obstruyes en parte la luz y pues obviamente te va a lastimar. Entonces, ni modo, flojito y cooperando. Doctor, entonces está mal echarse agua, porque yo me acuerdo que de chiquito usaba Sí. como no era un medicamento, era como el Esterimar, que es como un spray a presión que sale durísimo en la nariz. como agua de mar, ¿no? Ajá, eso. El agua de mar. Son lubricantes nasales o hidratantes nasales y esos van a tú no tienes, o más bien cuando tienes un factor que está predisponiendo a tu mucosa nasal a resecarse, ¿de acuerdo? Como pueden ser los procesos alérgicos, los procesos infecciosos o la exposición a aire frío continuo, ¿vale? Todo esto nos va a estar disminuyendo la lubricación de nuestra cavidad, de nuestra mucosa nasal y por lo tanto, pues a veces es necesaria la suministración de esto, que además nos va a ayudar a hidratar el moco y que sea más fácilmente eliminable. No es malo cuando se indica para resolver esas o ciertas patologías. Lo malo es que tú te lo estés echando siempre. Es como la gente que toma aspirina diario sin razón alguna, ¿no? Como para que no me vaya a doler la cabeza porque casi siempre me duele. Pues entonces mejor investiga por qué tienes cefalea
y atacas ese origen, ¿no? Entonces, ningún medicamento debería ser administrado sin razón de forma rutinaria. Igual, esto es algo que debe de limitarse a ciertas patologías. Entonces, no es malo cuando tiene indicación. ¿Vale? Va, gracias. No, ¿de qué? ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte, que es la laringe. La laringe, que ustedes ya estudiaron en anatomía, va a estar compuesta por 9 cartílagos, ¿verdad? ¿Cuántos cartílagos pares? 3. ¿Cuáles son? Parece el aritenoides, corniculado y cuneiforme. Perfecto. Muy bien. Los aritenoideos, los cuneiformes y los corniculados. Y 3 impares, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, tiroides, Tiroides, cricoides y epiglotis. Muy bien. Cricoides, tiroides y epiglotis. El cricoides, perdón, y el tiroides, el cartílago tiroides, ¿de acuerdo? Porque hay gente que le dice el tiroides a la glándula tiroides. Entonces, eso está mal. El cartílago tiroides o tiroideo y el cricoideo o cricoides van a formar un cilindro hueco que va a ser la base de la laringe, ¿vale? O sea, la base sustentacular de la laringe. La epiglotis va a estar formando una tapa que va a estar ocluyendo o no la apertura superior de nuestra laringe. Y los corniculados, los aritenoideos y los cuneiformes van a estar asociados a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe para llevar a cabo el proceso de acomodo y fonación, ¿vale? La laringe va a tener una composición histológica, pues, digamos que regular, pero con sus excepciones. ¿A qué me refiero? Existen 2 tipos de tejido cartilaginoso, aunque todo está hecho de cartílago, hay 2 tipos de cartílago en esta estructura. Cartílago hialino, que se encuentra en el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la base de los aritenoideos, y el cartílago elástico que se va a encontrar en la epiglotis, los corniculados, los cuneiformes y la punta de los aritenoideos, ¿de acuerdo? Esa va a ser la distribución de los 2 tipos de cartílago que encontramos como estructura central de nuestra laringe. La epiglotis, por su parte, vamos a estudiarla como un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque la epiglotis, que va a tener un núcleo de tejido cartilaginoso elástico, va a tener dos superficies, una superficie lingual y una superficie laríngea, ¿vale? La superficie lingual o faríngea va a tener un epitelio de tipo plano estratificado sin estrato córneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a estar sometido a la abrasión de los alimentos que están pasando durante la deglución, y pues tengo la necesidad de tener en esa superficie un epitelio de desgaste. A diferencia de la superficie laríngea o interna de la epiglotis, que va a tener un epitelio de tipo cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes, es decir, epitelio respiratorio, puesto que ahí no hay tanta abrasión. Y digo tanta porque el aire también va a estar produciendo abrasión, aunque en menor medida, ¿vale? ¿Qué nos va a ayudar a resistir esa abrasión? Pues el moco que secretan las células caliciformes. Aquí tienen un corte sagital de una laringe. Esta es la epiglotis. Este es el cartílago tiroideo. Y si nos damos cuenta, la parte interna de la laringe va a tener unos pliegues a modo de repisas, unos inferiores y otros superiores, que se van a conocer como cuerdas, ¿vale? Las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas, o las cuerdas o repliegues vestibulares,
y las cuerdas o repliegues vocales. Este es un corte de epiglotis también, donde podemos observar el cartílago elástico en la parte central, el epitelio plano estratificado sin estrato córneo que tenemos en la región lingual, y posteriormente su continuación, su transición de epitelios hacia el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes, que además va a estar relacionado con glándulas en la parte de la lámina propia de este epitelio. Mientras que en la parte del epitelio plano estratificado sin estrato córneo, no voy a tener la presencia de esos elementos glandulares, ¿vale? Un acercamiento al epitelio plano estratificado, no hay presencia de estrato córneo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra lámina propia con abundantes vasos sanguíneos, y a continuación con el pericondrio de este cartílago elástico que tenemos en el centro de la estructura epiglótica. Por el otro lado, tenemos ahora sí al epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes, que va a estar asentado sobre su lámina propia, que ya va a contener glándulas de tipo mixtas, ¿de acuerdo? La mayoría son cerosas, pero vean, aquí hay unas porciones, hay unas semilunas de Fonefna, ¿no? Que van a ser de tipo mucosas. Entonces, tenemos esas dos porciones asentadas sobre el cartílago elástico de la epiglotis. ¿Cómo sé que es elástico? Por sus características, y si no me creen, pues le ponemos así. ¿Qué tinción es esta? Orseína. Muy bien, orseína, ¿verdad? Puede ser inclusive Reyes Gallego que contiene orseína, pero el chiste es que con la orseína estamos diferenciando las fibras Elásticas. elásticas que se encuentran en la matriz cartilaginosa de este cartílago elástico, ¿verdad? Muy bien, perfecto. En cuanto a esa porción de la cavidad laríngea, les mencionaba que tiene estos entrepaños, ¿vale? El pliegue o los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas y los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, ¿vale? Los pliegues vestibulares van a ser superiores y van a estar conformados por un núcleo de tejido conjuntivo que van a contener abundantes glándulas de tipo mixtas y van a estar revestidas por un epitelio de tipo respiratorio. Entre ellas y los siguientes pliegues vocales va a haber un espacio que se conoce como ventrículo laríngeo, ¿vale? Y después va a venir estos repliegues inferiores, las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales como tal, que van a estar formadas en su parte nuclear por músculo de tipo esquelético, ¿vale? Músculo estriado esquelético, es decir, músculo que yo voy a estar moviendo a mi voluntad, ¿de acuerdo? Ese músculo estriado esquelético va a estar recubierto por una capa de tejido fibroelástico regular, ¿vale? Que va a conocerse como el ligamento vocal. Y ese ligamento vocal va a ser o va a funcionar como el sitio de inserción para las fibras musculares estriadas que observamos aquí. Además, a diferencia de los pliegues bucales falsos, de los pliegues vestibulares o cuerdas bucales falsas, este epitelio que vamos a encontrar revistiendo a los pliegues vocales va a ser plano estratificado sin estrato córneo. El resto de mi laringe va a tener epitelio respiratorio, pero en particular estos van a tener ese tipo de epitelio de desgaste. ¿Por qué? Porque van a estar sometidos continuamente a desgaste. ¿De qué tipo? Pues mecánico, por el paso del aire cuando estamos realizando la fonación. ¿Cuál es la función de la laringe? La fonación. La fonación, Muy bien, ¿y qué es la fonación? Porque se oye muy padre, pero ¿qué es? producción de la voz. Sonidos. Sonidos, ¿vale? La producción de los sonidos. No tiene, o de la voz, no tiene nada que ver con el habla. La laringe no produce el habla. Produce los sonidos que van a dar origen al habla. ¿Quiénes producen el habla? La lengua. La lengua, el paladar y los labios, ¿vale? Estos son los que van a estar dando origen a el habla, a los distintos
sonidos consonantes y vocales para que pueda darse o llevarse a cabo el habla. ¿Va que va? Por eso hacemos todos estos movimientos. Traten de hablar sin mover la boca y la faringe, y entonces pues lo único que vamos a emitir son sonidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dependiendo de la tensión de las cuerdas vocales, es el tipo de sonido que vamos a emitir. Y además, también dependiendo de la longitud de estas, es el tono en el cual vamos a estar produciendo pues los sonidos. Es por esta misma razón que los varones que tienen la laringe más ancha van a tener sonidos más gruesos, a diferencia de las mujeres que tienen una laringe más pequeña y que van a estar emitiendo sonidos más agudos. De todos modos, tú puedes producir sonidos graves o agudos dependiendo de qué tanto tenses estas cuerdas, estos pliegues vocales, ¿vale? Pero de forma habitual, tu tono de voz es regular y está dado gracias a ese diámetro que tienes de la laringe, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos un corte a nivel del ventrículo laringio, donde podemos observar a este pliegue, que sería el pliegue vestibular, ¿vale? Porque contiene tejido conjuntivo y glándulas, además de un epitelio cilíndrico, que bueno, yo sé que no lo ven a esta distancia, pero bueno, si tengo glándulas y tejido conjuntivo, pues es obvio que se va a tratar de este pliegue. A diferencia de este que tenemos acá, que es un pliegue vocal. ¿Por qué? Porque tiene tejido muscular asociado a este tejido conjuntivo, que es bastante regular, y sobre él voy a tener este epitelio plano estratificado. También ya sé que me van a decir, ay, pues no se ve el epitelio plano estratificado a esta distancia, pero acuérdense que el epitelio plano estratificado generalmente tiene estos rebordes, ¿vale? Es así como ondulante, a diferencia del epitelio respiratorio, que va a ser mucho más plano, ¿no? Ya sé que me van a decir, güey, pero si aquí tiene sus pliegues, sí, pero son pliegues de toda la estructura, no de la propia lámina epitelial. Un acercamiento, ahora sí, puedo identificar el epitelio respiratorio que tengo asociado a este tejido conjuntivo con glándulas mixtas, predominantemente son cerosas, pero vean cómo tiene unidades mucosas. Y a diferencia de esto que tenemos acá, que es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que está sobre un tejido conjuntivo que es más regular y además asociado a fibras de músculo. Entonces, aquí se trata de los pliegues vocales. Aquí tiene la zona de transición entre el epitelio plano estratificado de los pliegues vocales y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes de la porción o del resto de la laringe. ¿De acuerdo? Este es un sitio peligroso. ¿Por qué creen? ¿No? ¿Nadie? Cuando hablamos de epitelios y de transición de epitelios, dijimos que las zonas de transición son zonas donde puede darse origen a displasias que posteriormente pueden evolucionar a neoplasias. Entonces, este es un asiento de dos cosas. Una, todos aquellos que somos profesores, cantantes, conductores, locutores, ¿qué más? Cualquier persona que haga uso de su voz como instrumento de trabajo, por así decirlo, ¿no? Pues estamos en cierta forma forzando a nuestro aparato laríngeo. Y cuando abusamos de esto, si no tenemos una adecuada técnica de fonación, pues puede ocurrir ruptura de las cuerdas vocales,
lesión de la mucosa laríngea, y en particular puede haber zonas de transformación aquí que puede dar origen a una neoplasia laríngea. ¿Qué otra situación se puede dar? ¿Puede haber infección por papiloma a este nivel? Yo creo que sí. Todo es Sí, posible. ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? A ver. Pues es que es muy similar al del cervix, ¿no? Ajá. ¿Y cómo llegó el papiloma hasta ahí? A lo mejor por alguna práctica como, no sé, sexo oral, podría ser. Vale, una. Pero si mi paciente tiene 9 meses, híjole, si tuvo sexo oral, eso es violación, eso es abuso sexual. Además, en su boquita no creo que, pobrecito. Pero si mi paciente tiene 9 meses y tengo presencia ahí de lesiones por papiloma, algo que se llama papilomatosis laríngea, porque ¿cómo se transmitió el papiloma ahí? O sea, está bien, en los adultos estoy de acuerdo que es a través de las prácticas sexuales, ¿no? Si yo tengo sexo oral, ya sea con mujeres o con hombres, ¿no? Que es más fácil con hombres porque pues el pene llega hasta atrás, ¿no? Pero pues también puedo tener sexo oral con mujeres, tocar lesiones de papiloma y luego pues transmitirlas hacia la porción posterior de mi cavidad oral, pues sí, es más fácil. Pero en un niño pequeño, ¿cuál fue el factor de riesgo? Tal vez al momento de nacer que la mamá lo tuviera. Exacto, muy bien. Al momento del nacimiento, si la mamá tiene condilomas a nivel de la vulva, esto puede propiciar que el virus no solamente llegue, porque habitualmente puede llegar a los ojos, a la cara, darnos verrugas y darnos papilomatosis palpebral, pero también puede ser que llegue inclusive hasta la laringe y pueda tener papilomatosis laringea. Entonces, por favor, acuérdense de esto, y cuando vean a una paciente, aquellos que vayan a ser ginecólogos, o bueno, todos en general, porque a lo mejor les va a tocar atender algún parto, acuérdense, si la mamá tiene condilomas, lo más indicado es hacer cesárea. Si no existe la posibilidad de cesárea, entonces hay que dar un seguimiento de recién nacido por el riesgo de papilomatosis que puede tener, ¿vale? Porque esto puede afectar a la fonación e inclusive ser un factor de riesgo para cáncer a este nivel. Entonces, acuérdense de eso. ¿Y todo por qué? Porque aquí hay una zona de transición de epitelios. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas con laringe? Doc, Mande. aproximadamente en dónde se da esa transición. ¿En el ventrículo? Aquí, mira. No, aquí no es un buen ejemplo, espera. Aproximadamente aquí, a este nivel. O sea, llegando ya casi al reborde de nuestro pliegue vocal. No, todo el ventrículo tiene epitelio respiratorio. Pero ya casi aquí, al llegar a esta zona, que ya me estoy convirtiendo como tal en un repliegue vocal, en esta zona es donde ya tengo mi epitelio plano estratificado. Entonces, es a este nivel que se está dando la transición. Ah, ok, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Digo, ya sé que no va a ser fácil porque esto está en la glotis y si ya estudiaron en anatomía, o sea, o sea, cuando haces sexo oral el pene no llega hasta aquí. Estoy muy de acuerdo, porque no va a entrar a la laringe. O sea, sí es obvio, yo sé. Pero el virus queda en esta región y puede ser aspirado y puede llegar hasta esta zona, ¿vale? O sea, yo sé que no va a ser por contacto directo, porque es imposible, salvo que sea pues, un pene delgadísimo, como de 1 centímetro de diámetro, pues sí va a entrar, ¿verdad? Pero si no, de ahí en fuera, no va a pasar. Entonces, el punto aquí es que haya la presencia en la faringe, cerca de la laringe, del virus, y que este pueda ser aspirado y que llegue hasta esta zona. ¿Qué es lo que pasa con los recién nacidos? ¿Vale?
Obviamente el bebé no nace y le muerde el condiloma a la mamá, ¿verdad? Y se lo traga. Pero como está en el ambiente, digamos, en el cual se encuentra el chamaco, al pasar por el canal de parto, pues entonces este virus puede ser introducido, inclusive por el mismo pediatra o bueno, por el mismo médico que lo está reanimando. ¿Por qué? Porque obviamente pues nosotros tenemos que aspirar secreciones. Cuando nace el chamaco se mete una perilla para aspirar estas secreciones o un aspirador y todo esto pues puede arrastrar mecánicamente al virus. ¿Va que va? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chamacos? ¿Se puede transmitir, por ejemplo, el virus del papiloma humano si la mamá, por ejemplo, utiliza los jabones de baño y la niña también utiliza sus mismos jabones de la mamá? No. Ok, esa era No, la única duda. no porque ya estudiarán ustedes en virología que este virus necesita un contacto cercano. No es transmisible o no, por lo menos no de forma frecuente a través de fomites. Y menos los jabones, que los jabones tienen un pH alcalino en su gran mayoría, se supone que deben de tener este pH alcalino por su misma naturaleza. Y entonces esto pues elimina muchos virus. Por eso el lavado de manos y todo esto. Hay jabones con pH ácido, sí es cierto, sobre todo los que son utilizados en dermatología para las pieles grasas, acnéicas y todo esto. Debe ser utilizado un jabón con un pH más neutro a la piel, que es ácido, ya lo veremos en piel. Y entonces, pues, también esta misma situación va a eliminar a los virus. Entonces, bueno, a muchos virus, no digo que a todos, ¿vale? Pero no es habitual una transmisión así. Tiene que ser por un contacto, ¿vale? Un contacto cercano, ya sea de tipo sexual o ya sea de tipo íntimo, y no nada más me refiero íntimo con connotación erótica, sino, por ejemplo, si la mamá pues abraza a la niña y la mamá tiene verrugas en las manos y toca al niño o a la niña, a su hijo, a su pareja, a quien sea, está teniendo un contacto cercano piel con piel y eso es lo que está permitiendo la transmisión del virus. Lo que va a hacer que se transmita el virus es que tengas contacto con las verrugas que se producen o con, pues hasta eso, hasta con ciertas secreciones que contienen el virus, ¿vale? Pero en general tienes que tocar la lesión para poder adquirir el virus. Entonces, no es lo habitual, ¿vale? Aunque sí sería adecuado, pues, tener una separación de los instrumentos de aseo personal, ¿no? O sea, como siempre. Pero, pues el jabón finalmente se va desprendiendo capa por capa y además tiene un ambiente que no es propicio para la supervivencia de los virus. Entonces, no, la posibilidad es mínima, ¿vale? De acuerdo, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a terminar con la parte de tráquea. ¿Cómo se dividen las vías? Más bien, ¿cuál es el punto de corte entre las vías aéreas superiores e inferiores? ¿La carina? Muy bien, la carina principal. ¿Qué es una carina? La carina es esta división entre en dos porciones, ¿vale? De un tubo. Esa es una carina. Entonces, la carina principal es la que divide la tráquea en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, ¿verdad? Entonces, muy bien. A nivel de la carina principal, hasta ahí llegan las vías aéreas superiores y de ahí se inician las vías aéreas inferiores. Aunque hay ciertas personas que discrepan de esto y que dicen, no, las vías aéreas superiores son hasta la glotis y de la glotis hacia abajo son las vías aéreas inferiores. Pero es más aceptado que las vías aéreas inferiores inician a partir de la carina principal. ¿Va que va? Muy bien. Entonces, la tráquea es un tubo de aproximadamente unos 12 centímetros de longitud por más o menos 1 a 2 centímetros de diámetro, que va a estar formada por una secuencia de anillos incompletos de tejido cartilaginoso hialino
que van a estar unidos entre sí a través de su pericondrio por tejido conjuntivo fibroelástico y que además van a estar completados por fibras de músculo liso, ¿vale? La tráquea va a comunicar a la laringe a partir del cartílago cricoideo con los bronquios que se encuentran a nivel de la carina principal. ¿A qué nivel se encuentra la carina? T4 a T5. Muy bien, perfecto. Ya están en tórax y esto, ¿ah? Sí. Sí, pero no pregunte. Bueno, está bien, chamacos. La tráquea, en general, va a tener una estructura bastante conservada a toda su longitud y se va a poder dividir para su estudio de adentro hacia afuera en una mucosa con su lámina propia, una capa submucosa y una capa externa que es la adventicia, ¿vale? Vamos a ver cada una de estas porciones. Aquí tenemos un corte transversal de la tráquea a nivel de un cartílago, de un anillo cartilaginoso, donde podemos observar todo el grosor de su pared y así, a simple vista y sin haber estudiado nada, podemos decir, güey, pues yo sí puedo identificar que tengo un epitelio, ¿no? Que tengo glándulas, tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso y alguna zona aquí que puede ser tejido muscular o tejido conjuntivo. Aunque yo optaría por el muscular, no porque lo sepa, sino porque si ven, hay una diferencia entre este tejido conjuntivo que es más acidófilo y esta porción de músculo que es un poco menos acidófila, ¿vale? Muy bien. En un corte longitudinal de la tráquea, entonces vemos aquí la presencia de dos anillos cartilaginosos cortados de forma transversal. Son de tipo hialino. ¿Estamos de acuerdo o no con la imagen? Independientemente de lo que ustedes sepan. ¿Parece hialino o no parece hialino? Sí, parece. Sí, ¿Y sí, verdad? ¿Por parece. qué? ¿Por qué parece? A ver. Porque sus condrocitos están más separados. Muy bien. Y además identificamos bien las matrices territorial, interterritorial, ¿verdad? Se pueden diferenciar mucho más fácilmente. Además, no veo una presencia franca de fibras, ¿no? De esbozos de fibras que son las que me dan pauta a pensar en un elástico. Muy bien. Si se dan cuenta, sus pericondrios pareciera que se continúan a este nivel y realmente, pues, sí no es una continuación, sino más bien es una comunicación entre ellos dos a través de estas fibras de tejido conjuntivo que es rico en fibras elásticas y colágenos. ¿Para qué creen que quiera un tejido fibroelástico a ese nivel y no un tejido fibroso únicamente? Porque la tráquea es un tubo que se expande de forma longitudinal y también transversal o diametral, pero sobre todo longitudinal con los movimientos respiratorios. ¿De acuerdo? Entonces la tráquea se elonga y se acorta, obviamente no 10 centímetros, ¿verdad? Pero sí cierto desplazamiento de elongación por la respiración, además de que también se puede ensanchar un poco o contraer, ¿vale? Entonces, para eso me sirve la presencia de fibras elásticas, además de las de tejido colagenoso en esa porción. Si ven, también observo la presencia de las glándulas que les mencionaba, inclusive tejido adiposo por ahí, ¿no? Metidote, glándulas y mi epitelio en la parte luminal. En la parte externa, pues veo tejido conjuntivo con algunos vasos sanguíneos, como los que observamos en esta posición, y pues esto es lo que denominaríamos como una adventicia en cualquier estructura pues tubular que estemos estudiando. Ya lo van a ver. Ya vimos una de los vasos sanguíneos, ¿no? Y ahí ya hablamos de las túnicas adventicias. Entonces aquí también tiene una capa adventicia, misma que veremos en el tubo digestivo, ¿vale? Entonces todas estas estructuras que son así van a tener una capa externa de tejido conjuntivo que se va a denominar generalmente adventicia, ¿vale?
En la tráquea, como en la cavidad nasal y en la rinofaringe, vamos a encontrar, perdón, ya no les hablé de la faringe, pero bueno, la faringe no tiene mucho chiste. La faringe va a tener un epitelio respiratorio en la parte de la rinofaringe o faringe superior, y el resto, tanto la orofaringe como la laringofaringe, va a tener un epitelio de tipo plano estratificado sin estrato córneo, ¿vale? Todo va a estar soportado sobre una lámina propia de tejido conjuntivo con abundante tejido linfoide difuso, y acuérdense que a ese nivel vamos a encontrar a las amígdalas que forman parte del círculo de Waldeyer, ¿verdad? Las faringeas, las tubáricas, ¿vale? Que van a complementarse con las palatinas y la lingual. Entonces, y posteriormente voy a tener a todos los músculos de la faringe que ustedes ya conocen. Entonces, no tiene así como un gran chiste, ¿vale? Bueno, decía que la tráquea, al igual que la mucosa nasal y la rinofaringe, va a tener un epitelio de tipo respiratorio, es decir, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado o con cilios y con células caliciformes. Este epitelio va a estar compuesto por 5 a 6 tipos celulares, ¿de acuerdo? Dependiendo de la bibliografía que ustedes lean. Algunos dicen que 5, otros que 6. Inclusive existen una clasificación en otros libros que las divide en células habituales del epitelio respiratorio y células poco habituales o poco presentes en el epitelio respiratorio normal del ser humano. No me voy a meter con esas células, esas ya son para cuestiones de investigación o aquellos que vayan a ser neumólogos, o ustedes si quieren profundizar en este tema, pues hay artículos acerca de esas otras células que encontramos poco frecuente en el epitelio respiratorio. Ahorita les voy a hablar de las que son habituales, de las que son más de las que han sido más estudiadas y que vamos a identificar y tenemos que identificar en el epitelio respiratorio. Las principales que vamos a encontrar son las caliciformes y las cilíndricas ciliadas, ¿de acuerdo? Las células caliciformes o en algunas bibliografías te mencionan como células Goblet, por su nombre en inglés en forma de cáliz o de copa, ¿vale? Entonces, no es un epónimo, porque hay quien dice, ay, es que el epónimo, no. Son células caliciformes, en forma de cáliz, ¿vale? Estas células van a tener la función de sintetizar mucinógeno, liberarlo, cuando este se hidrata, se transforma en mucina y al mezclarse con el resto de de los componentes acuosos que hay en la superficie epitelial, se transforma en moco, ¿vale? Característicamente, estas células, al igual que otras células caliciformes de otros sitios de nuestro cuerpo, van a tener su núcleo basal, al igual que sus organelos, y la parte apical, la gran mayoría de la parte apical va a estar llena de gránulos de mucina. Por lo tanto, va a propiciar esto que mediante la tinción habitual con H&E, pues casi no se pintan porque las glicoproteínas no son afines o son muy poco afines a estos colorantes, ¿de acuerdo? Si las queremos observar, pues utilizamos tinciones que son para carbohidratos, y entonces podemos utilizar ácido periódico más reactivo de Schiff, podemos utilizar muscircarmin de Mayer, podemos utilizar azul alciano, tal vez, dependiendo del pH de este moco, pero sí, azul alciano podemos utilizar. ¿Qué más? Carmín de Best, tal vez podríamos utilizar, aunque es más para glucógeno, pero bueno, puede también resaltarlo. Entonces, así las podríamos ver de forma como muy resaltada, pero si no, se van a ver paliduchas, acuérdense. Las células caliciformes del epitelio respiratorio son más delgadas que las del epitelio intestinal, ¿vale? Son como copas flauta, de esas copas para champán, a diferencia de las del intestino delgado, bueno, el epitelio intestinal, que son como de vino tinto, de esas gordotas, ¿no? O de esas en las que te sirven agua de horchata en los tacos, así. De esas copas gordas, así va a ser en el intestino. Mientras que aquí, la verdad es que
estas células caliciformes van a ser como más delgaditas, ¿vale? Les digo así, como esas copas flauta, así. Todos sus núcleos, todos sus organelos van a estar muy en la base, porque la región apical es la que va a estar, pues, liberando estos gránulos de mucinógeno que se van a hidratar para formarnos la mucina. Si se dan cuenta, en la imagen que tenemos aquí, podemos observar como una división, ¿no?, entre dos porciones de la superficie. Una que está como más rosita y una que está como más azul, ¿vale? Entonces, esto es porque vamos a ver más adelante que las glándulas que se encuentran en la lámina propia, perdón, en la submucosa de la tráquea, que van a vertir su secreción hacia la superficie epitelial, pues van a ser sobre todo de tipo seroso. Y eso va a formar una fase acuosa que va a estar rodeando a esos cilios que observamos ahí, mientras que la secreción de las glándulas de la porción mucosa y de las células caliciformes va a formar un moco en la parte más superficial, ¿vale? Y esta diferencia en fase va a tener cierta relevancia para el movimiento de ese moco superficial que está atrapando a las partículas suspendidas en el aire que estamos inspirando. ¿Va que va? Ahora, el siguiente grupo de células que va a tener abundancia en este epitelio son las células cilíndricas ciliadas. Como su nombre lo dice, van a tener como especializaciones de membrana a cilios que van a ser móviles, como los cilios que hemos estudiado habitualmente, ¿de acuerdo? Va a tener una conformación igual que los cilios que ya estudiamos, 9 ducletes periféricos con 2 cingletes centrales, y va a tener brazos de dineína, va a tener uniones de nexina, va a tener uniones radiales, una vaina central, todo lo que ya conocemos acerca del axonema y de la composición de los cilios. Se van a mover de forma metacrónica. ¿En qué dirección? Hacia la faringe, ¿vale? ¿Por qué? Porque al igual que en la cavidad nasal, que arrastra el moco hacia la faringe para ser deglutido, de la misma forma la tráquea y los bronquios van a dirigir el moco hacia el exterior, hacia la laringe y hacia la faringe para poder ser deglutido o expectorado, ¿vale? Van a tener abundantes mitocondrias en la parte apical. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tenga muchas mitocondrias? Vamos, vamos, ya les quedan Está en constante movimiento. 15 minutos y ya. Porque acuérdense que la dineína es una proteína ATPasa. Necesita hidrólisis de ATP para poder funcionar. Y por lo tanto, si yo tengo un chingo así de cilios en la parte superior que se tienen que estar moviendo continuamente para barrer el moco, por lo tanto, yo debo de tener entonces mucha energía que pueda facilitar el que yo tenga este movimiento, ¿vale? Entonces, por eso va a tener abundantes mitocondrias. Acuérdense de eso. Tengo como tercer lugar a las células basales, que son células que no alcanzan el ápice, la superficie de nuestra lámina epitelial y que se van a encontrar en la parte inferior. Estas células madre, como cualquier otra células, estas células basales, como la gran mayoría de las otras células basales, pues se van a dedicar a reponer o reabastecer a la población celular que se va perdiendo por el uso y desgaste de este epitelio, ¿vale? Son células madre. Hay otras células que son menos abundantes y que se encuentran tanto entre las caliciformes como entre las cilíndricas ciliadas, y son las células en borde de cepillo. Estas células en borde de cepillo son células también cilíndricas y que van a tener microvellosidades, pero no van a tener a los cilios en la parte apical, ¿vale? Entonces, únicamente van a tener microvellosidades y se van a relacionar con terminales nerviosas, por lo que se piensa que tienen cierta influencia o cierta función de tipo regulatorio sensorial, ¿vale? También se desconoce como células de gránulos pequeños a estas células en borde de cepillo, ¿vale? Existen otras que se conocen como células serosas, estas las menciona Ross, el Garner no las menciona, y también se piensa que tienen una cierta función secretora a este nivel. Y tenemos células del SNED,
o DNEs, como lo dice ahora en el Garner, que son células del sistema neuroendocrino difuso, ¿vale? Es decir, células con actividad de secreción de hormonas y que van a tener conexión con las terminales nerviosas o acción sobre la función nerviosa. Entonces, células del sistema neuroendocrino difuso, porque tampoco están formando un cúmulo, sino que se encuentran dispersas, en este caso, en la mucosa respiratoria, ¿vale? Esas células de gránulos basales, esas células SNET van a tener sobre todo gránulos basales y nos van a ayudar para la regulación de ciertas funciones como la contracción muscular que encontramos a este nivel, ¿vale? Como regular cierta secreción tanto de las glándulas como de las células caliciformes, y entonces van a tener más que nada esa función. Las veremos mucho más abundantemente cuando hablemos acerca del tubo digestivo, en donde vamos a tener una explicación un poco más profunda de estas células, porque son varios tipos, ¿vale? Son las I, las A, las G, las GL, las MO, las B, las PP, entonces son muchísimos tipos de estas células que vamos a estar estudiando más abundantemente durante el tema de tubo digestivo, ¿va? Aquí tenemos entonces un corte de el epitelio respiratorio. Vemos cómo tienen aquí a sus células caliciformes que se tiñen de forma pálida. Eso está teñido con hematoxilina fosfotúnstico. Y vemos entre ellas a las células cilíndricas, que en su mayoría son las ciliadas, ¿no? Porque vemos todas con cilios. No podemos diferenciar a las de borde en cepillo porque pues, están son poco abundantes y se mezclan con estas, ¿vale? Las basales, pues sí son fáciles de identificar, y las neuroendocrino difusas, pues la verdad es que es difícil encontrarlas, están muy dispersas y necesitaríamos verlas como de tinción más pálida y con gránulos. Aquí tenemos un corte también del epitelio respiratorio, pero ahora con PAS, hematoxina y eosina, además PAS. Y por lo tanto podemos observar cómo se tiñen estas células caliciformes de un magenta intenso, ¿de acuerdo? Lo que nos va a, pues, dar pauta a pensar, obviamente, que tienen un contenido de glucoproteínas, al igual que estas porciones mucosas de las glándulas que tenemos acá abajo. Esta imagen es de Ross, donde pueden identificar esas distintas células que les he mencionado, ¿verdad? Y bueno, por debajo del epitelio tengo una lámina propia, que es fibroelástica, ¿vale? Y por debajo tengo una mucosa, una submucosa. Esta submucosa va a estar constituida por tejido conectivo de tipo fibroelástico, que es denso e irregular. Va a contener abundantes glándulas mucosas y mixtas, y además va a tener una gran cantidad de elementos linfoides. ¿Por qué? Por todo lo que estoy respirando y debo de captar y tratar de eliminar, o por lo menos de echar a andar la respuesta inmunológica antes de que sea un efecto deletérea. También tengo muchos vasos sanguíneos y vasos linfáticos a este nivel. Finalmente, por fuera, voy a tener una capa de tejido conjuntivo fibroelástico que va a formar la adventicia y que va a contener al cartílago hialino, que se encuentra en forma de C, de estos anillos incompletos, y además en la parte posterior va a tener músculo liso que se relaciona con los extremos de los cartílagos hialinos para unirlos, ¿de acuerdo? Y completar así el círculo. Hay algunas bibliografías que te mencionan que entre la submucosa y la adventicia se encuentra el cartílago en C y que es una capa aparte. Entonces, no importa, la realidad es que no importa dónde la ubiquen ustedes, pero que sepan que después de la submucosa viene el cartílago, ¿vale? Y ya, y el cartílago y el músculo. Muy bien. Aquí tenemos un corte transversal de la tráquea donde vemos su epitelio, la lámina propia de tejido conjuntivo, la submucosa, donde tenemos a las glándulas mixtas que se encuentran aquí, y después tenemos ya a la capa de tejido cartilaginoso para continuarnos con el tejido conjuntivo de la adventicia como tal. Aquí tenemos un nervio y aquí tenemos un vasito. Igual, epitelio, lámina propia, submucosa, con glándulas
aquí son serosas en su mayoría, y el cartílago hialino en la parte inferior. Y aquí en este afortunado corte podemos observar el epitelio epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes y su continuación hacia la apertura de un conducto al cual va a desembocar las glándulas que se encuentran en la submucosa, ¿vale? Este es un conducto que comunica con la parte superior. Un acercamiento ahora al punto de interés de las glándulas que vemos que son mixtas en la submucosa después de la lámina propia donde se asienta el epitelio y que posteriormente va a dar al cartílago hialino. Un acercamiento para que veamos cómo son mixtas. Hay algunas que son francamente mucosas, otras que son francamente serosas y otras que son mixtas, que tienen algunas porciones mucosas, ¿vale? En esta imagen podemos observar uno de los extremos del anillo cartilaginoso y su continuación con las fibras de músculo liso que encontramos en esta región posterior. No deja de haber glándulas, las glándulas siguen existiendo a pesar de que ya no tenemos cartílago hialino en esta situación, ¿vale? Muy bien, chamacos, hasta aquí me voy a quedar el día de hoy, ¿vale? Ya nada más nos falta la parte de pulmones para poder terminar con este tema de aparato respiratorio, ¿vale? La verdad es que